que consume energías, claro, el tener que corregir y toda esa relación, los famosos sílabos que hay que hacer, rehacer, ¿no? Y bueno, tú conoces por supuesto a Rocío Silva. Claro. En el último artículo de ella en su página, una columna de La República, seguramente que se te extrañan por ahí, esa página, ¿no? Pero tú saliste motu propio. Sí, bueno, hay toda una historia, algún día te la referiré. Bueno, ella en el último artículo habla de los multiempleos, ¿no? Y con una frase terriblemente dramática, ¿no? Porque es una mujer muy inteligente, muy buena escritora, ¿no? Pero dice que ella acepta lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene el temor, fíjate esa angustia que yo no creo que sea exactamente paranoia, de que mañana o pasado no va a tener el trabajo, ¿no? Y claro, bueno, y ahora más, pues hermano, imagínate, se están quedando todos los días millones de desempleados. No, ahora con la crisis internacional esto sí es tremendo, ¿eh? Claro, entonces el artículo es muy interesante, yo lo he recortado, porque realmente es terrible. Además, los que no sabemos sacar muelas, hacer balances, ¿no? Es decir, que trabajamos precisamente con el intelecto es mucho más complicado, porque realmente parecería que hay una cierta proclividad en el sentido exacto del término, ¿no? De ir eliminando las llamadas, ¿no? Las bien llamadas humanidades, ¿no? En favor de una apócrifa, ¿no? Tendencia de buscar un perfeccionamiento científico que sin la humanidad no es sino digamos, una, qué sé yo, ¿no? Una osificación del asunto. Vamos a hacer aquí primer corte y luego volveremos. Estamos dialogando con Winston Orrillo. En la página 238 dice que pensamiento y acción en Martí y Mariátegui forman un binomio indisoluble. Te pido por favor que amplíes eso. Claro, yo he usado también una palabra, un verbo hermosísimo que se ha, digamos, ganado su lugar en mi vocabulario, que es un verbo martiano, se unimisman. Sí, eso. Marcelino Menéndez y Pelayo usaba también, ¿no? Y se identifican, sí. Claro. Claro. Entonces, ¿en qué sentido? En que el pensamiento creador no es un pensamiento solipsista, o sea, no es un pensamiento, digamos con otra palabra, autista, o sea, no es para el propio, sino que es para la acción. En el caso de Mariátegui, bueno, en caso primero Martí, en el orden cronológico, Martí estaba pensando, pero su tarea mayor era liberar a su pueblo, liberar a su pueblo, a su patria, que era la última colonia, junto con Puerto Rico. O sea, todo lo que él hacía era tendente a, ahora ya se aceptó la academia ese horrible tendiente que nosotros llamamos como falla, ¿no? No, pero claro, pero antes era pues, con el leptongo, pues ahora ya no, tendente. Sí. Bueno, era tendente a liberar a su pueblo. Y en el caso de Mariátegui, el trabajo intelectual que él realiza a partir de la revista Mauta era agrupar a los intelectuales y a los creadores con el propósito también, mutatis mutandis, de liberar a su pueblo, pero no a liberar a su pueblo porque nosotros no éramos una colonia, sino, pero como algunos, digamos, usan el término, una suerte de neocolonia, o sea, estábamos dominados por una suerte de poder económico y reunir a los trabajadores, lo cual hizo en la CGTP, reunir a los intelectuales, que de alguna manera lo hizo en la revista Amauta, ¿no? Y dar clases a los obreros en esa oficina de autoformación, seguir lo que abrió ahí a la Torre, la famosa Universidad Popular González Prada, ¿no? O sea, no quedarse con el conocimiento, sino expandirlo, ¿no? Y tratar de que ese conocimiento se aplique. Y yo creo que en ambos casos era la coincidencia de lograr un ser nuevo, que en el caso de Martí era cuando Cuba fuera libre. Y esto es muy interesante porque todo el mundo dice cuando sea libre de España, pero hay una famosa carta de él del 18 de mayo en la que dice ser libre de España y de los Estados Unidos, porque él ya de alguna manera estaba
previendo ese crecimiento. Y además él sabía eso, ¿no? Porque había conocido al monstruo por dentro. Claro, la famosa frase, ¿no? Viví en las entrañas del monstruo. 15 años vivió su exilio famoso en Nueva York y escribió la famosa... Creo que aquí viene a cuento la fórmula martiana de pensar es servir, ¿no? Que como tú dices, resume la ética de la intelectualidad revolucionaria que Martí y Mariátegui representan paradigmáticamente. Ahora, ¿tú crees que se podría decir que esta fórmula es la versión laica del amor cristiano, ¿no? Digamos, una especie de caridad, pero sin el primer mandamiento de la caridad, o sea, que para el cristianismo es importantísimo, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Sin ese mandamiento, que es el principal. ¿Tú no crees que sería una formulación, repito, laica? Claro. Del amor cristiano. En realidad muchos de los principios del cristianismo se aplican en una suerte de universo ético. Entra perfectamente, ¿no? Porque al fin y al cabo el término Dios es un término muy importante, que tiene pero que puede perfectamente precidirse cuando yo digo que Dios es el hombre y amo al hombre como si amara a Dios, entonces, ¿no? Porque lamentablemente muchos de los que aman a Dios se olvidan del hombre, ¿no? Entonces, en este caso, estos hombres que aman de tal forma que podría llegar a ser una digamos, como dice Mariátegui, ¿no? O sea, elevar la política a una suerte de categoría de religión, ¿no? Religión en el sentido original de la palabra, ¿no? Religare, ¿no? O sea, unir lo que está desunido, ¿no? En el fondo, esa ética, ¿no? Que tú la has recordado tan oportunamente, pensar es servir, es lo que Mariátegui dice, ¿no? Cuando escribe abandonar a los pobres, a los humildes en su lucha, ¿no? Es cobarde, una deserción, ¿no? Cobarde, ¿no? Cobarde, ¿no? Sí. Claro. Dime una cosa, ¿tuvo Mariátegui un conocimiento directo de la obra de Martí? Yo creo que algo he tenido, no, eso es lo que han estado investigando, yo también, por supuesto, pero no hay un... Yo creo que tiene que haberlo leído de todas maneras, pero no... Pero no así, claro, in extenso. Claro, y es por eso que mi pequeña contribución porque ahí es... en Amauta hay un artículo, pues, ¿no? Sí, claro. Pero no es de él, ¿no? No. Sí. Yo creo que él tiene que conocer de alguna manera, ¿no? Sí, lamentablemente quizá la vida no le dio la oportunidad de profundizar, pero justamente yo creo que ese es el pequeñísimo valor de mi libro, que sin conocerse, ¿no? Tienen una concepción, una afinidad increíble, ¿no? Esa creación de una literatura, ¿no? Con tanto valor referencial para la construcción de la Nueva América, ¿no? En ambos casos. Martí dijo, toda rebelión de forma arrastra una rebelión de esencia. Esto lo dijo Martí hablando de los impresionistas. ¿Dijo Mariátegui algo parecido? Claro, Mariátegui señalaba además algo que después también Vallejo lo toma, que era que no toda rebelión de la forma implicaba una rebelión de la esencia, y que a veces se quedaba solamente la rebelión de la cáscara, o sea, el cambiar, ¿no? La técnica, ¿no? La técnica, haciendo toda mutación técnica, y eso es un poco en lo que caen algunos de los colegas contemporáneos, creen que cambiar la técnica es cambiar, ¿no? La técnica es simplemente un instrumento. Yo estoy leyendo un novelista japonés, Murakami, no sé si tú lo has leído, te lo recomiendo, que te importa un pepino la técnica, y es de una profundidad impresionante. Haruki Murakami, que no me equivoco. Ya me leí 3 novelas de él en una semana y media, porque me ha impresionado cómo, aparentemente son monólogos primera persona que estaría, no utiliza ninguna de esas técnicas de flashback, de trasfondo, y sin embargo, vamos, una profundidad tremendamente importante, ¿no? Los intelectuales son generalmente, dice Mariátegui, reacios a la disciplina, al programa y al sistema. Su psicología es individualista y su pensamiento es heterodoxo. En ellos, sobre todo, el sentimiento de la individualidad es excesivo y desbordante. Los intelectuales son generalmente, dice Mariátegui, reacios a la disciplina, al programa y al sistema.
Su psicología es individualista y su pensamiento es heterodoxo. En ello, sobre todo, el sentimiento de la individualidad es excesivo y desbordante. La individualidad del intelectual se siente casi siempre superior a las reglas comunes. Es frecuente, en fin, el desdén de los intelectuales por la política. Ahora, Mariátegui sin duda pues estaba pensando en un intelectual sin emoción social, ¿no? Y que no practique lo que se llamaba también el torremarfilismo, ¿no? Ahora yo te pregunto que si sería deseable y de ser posible, o si sería posible y de ser posible si sería deseable que los intelectuales abandonen, ¿no?, el torremarfilismo y secunden los afanes y las reivindicaciones de la clase popular, ¿no? El mismo Mariátegui, como tú bien sabes, decía que son las multitudes, las masas, las que hacen la historia y hallan el camino de la fe, ¿no? Y que el papel del intelectual es más bien modesto y humilde. Claro, y no son los profesionales de la inteligencia, ¿no? Y Mariátegui dijo también que el grande artista no fue nunca apolítico. No fue apolítico el Dante, no lo fue Byron, no lo fue Víctor Hugo, no lo es, bueno, en esa época vivía todavía Bernard Shaw, no lo es, también vivía todavía Anatole France, no lo es Romain Rolland, que tampoco había muerto aún, no lo es Gabriel D'Annunzio, no lo es Máximo Gorki. El artista que no siente las agitaciones, las inquietudes, las ansias de su pueblo y de su época, es un artista de sensibilidad mediocre y de comprensión anémica. A ver, algunos comentarios al respecto. Bueno, es una apreciación absolutamente clara. Lo que pasa es que realmente en lo mejor del pensamiento contemporáneo, algo en lo cual yo sitúo precisamente el papel de Martí y de Mariátegui, es que gran parte de los intelectuales ejemplares del mundo contemporáneo sí han tenido ese papel. Y yo me parece que tú has leído, por supuesto, ¿no? Cito a Nicolás Guillén, cito a Neruda, cito a Agostino Neto, ¿no? El famoso, ¿no?, presidente, ¿no?, angolano, cito a Ho Chi Minh, ¿no? Cito a en América Latina, pues... no, en Mao también. Bueno, Mao, claro, por supuesto. Y bueno, gente que ha muerto en la lucha, como Rodolfo Walsh en Argentina, Massetti, que fue periodista y que también fue escritor, y una enorme... Y bueno, y en el Perú, pues, Heró, y en la lucha de la independencia, Melgar, y en Europa... Christo Botev, ¿no? En fin, qué sé yo, una gran Ahora parte. que también se podría, claro, citar otra lista, ¿no?, de intelectuales que estuvieron al margen de él, ¿no? Claro. Claro, también, ¿no? Claro. Entonces, claro, pero ¿cuál es, digamos, bueno, este hombre que acabo de leer un artículo muy bello sobre el español ese que pasó más de 30 años en la cárcel de 16, Marco Sana, ¿no?, Rafael Alberti, bueno, todo ese grupo de intelectuales españoles. Claro, lógicamente hay los que están al margen, ¿no? Claro. Yo creo que se les respeta, ¿no? Pero en el asunto que nos interesa, que de hecho ocupa es el papel de los intelectuales es una vanguardia. Pero claro, lo que es buenísimo que tú has leído es que no es el papel que es la megalomanía, ¿no?, de algunos, de que creen que son, no, dice, y parece que es muy claro, dice, tiene que seguir, ¿no?, un papel más bien de acompañar el proceso, ¿no?, y estar, digamos, en él, pero no es como algunos pretenden estar en la vanguardia, ¿no? Y para eso es que funda precisamente a Mauta, ¿no?, para reunir a esos intelectuales que acá el año, la revista Mauta el 2006 cumplió 80 años y se hizo un gran homenaje y se vio que en realidad las personalidades más importantes estaban allí, ¿no?, porque Fíjate, no tengo exactamente la cita, pero sin duda está en tu libro. A ver, corrígeme o confirma el asunto.
Pero me parece, y no es Mariátegui, que es Martí, que fue el primero que concibió que el cambio solo podría hacerse mediante la revolución y por tanto la violencia, ¿no? ¿Eso fue una concepción de Martí? Claro. En realidad él hablaba de la guerra necesaria, o sea, que evidentemente somos nosotros gente pacífica, pero nos obligan a guerrear y de esa lucha sale. Entonces podría haber dicho que la guerra es el remedio para las cosas que ya no tienen remedio. Claro. No, pero con esa vocación pacifista que la tenemos todos, porque yo no entiendo cómo nos hubiéramos liberado de España si no hubiera sido... guerreando, ¿no? Claro. Un nuevo corte y ya volveremos. Estamos dialogando con Winston Orrillo acerca de Martí y Mariátegui. Se ha publicado la segunda edición de la obra de Orrillo sobre estos personajes. Yo tengo una compilación de textos acerca de la felicidad, ¿no? También digo lo mío, que no es desde luego lo más importante, pero hay una sección ahí etimológico-semántica, ¿no? Concerniente a la palabra feliz, que en latín es felix. Y lo interesante es que en latín el sentido primario, fundamental y básico de felix es fecundo, fértil, productivo. Feraz. No, feraz, no, fructífero. ¿No? De un árbol que daba frutos, y un árbol frutal, decían los latinos que era un árbol feliz, ¿no? O sea, un felix arbor, ¿no? Entonces para ellos la felicidad está íntimamente conexionada, ¿no? Con la fecundidad. Entonces ellos no podían concebir que uno pueda ser feliz sin hacer nada o sin producir nada y sin crear nada, ¿no? Los yermos no puede ser sustento de la felicidad, ¿no? Creo que en nuestra época olvida muy fácilmente que para ser feliz, ¿no? En este sentido original, básico, hay que ser fecundo, ¿no? Hay que ser productivo. Ahora la gente quiere ser feliz así fácil, ¿no? Y rápido, ¿no? Claro. ¿Cuáles son tus comentarios? No, y yo por eso decía, yo estoy seguro, tanto Martí cuanto Mariátegui en este sentido fueron felices. Totalmente, sí. Totalmente, además el sentido de creación, porque ellos son básicamente creadores en el arte, en la política, en la educación. No, y además son esos creadores en los que, digamos, no se puede separar al artista. Claro. No, eso es interesante, claro. Porque hay otros que han sido solamente políticos, por ejemplo, o solamente artistas. Claro. No, acá no se puede, no se podría separar, ¿no? Claro. Sin desvirtuarlos, ¿no? Claro. Sí, yo me acuerdo que dos cubanos extraordinarios, Armando Jara, Roberto Fernández, dice que es tanto más artista cuanto más vinculado con su pueblo, y eso significa político. O sea, es la felicidad y la feracidad se da en tanto en cuanto se imbrican con las luchas de los pueblos. Y yo creo que en el caso de Mariátegui también, porque Mariátegui nos da ese ejemplo de feracidad al estar creando. Crea la CGTP, crea la revista Amauta, crea la revista Labor, crea una digamos, generación de intelectuales que yo creo que no han sido superados hasta ahora, y eso es lo extraordinario, y además es un hombre realmente feliz. En el caso de Martí, pues la creación del Partido Cubano Revolucionario. Claro, que es el que conduce, ¿no? la vida de la libertad cubana frente a Estados Unidos, que ese es el gran problema de Estados Unidos y de Cuba, que acaba de cumplir, no dejemos de hacerle un honor, 50 años de revolución, es precisamente cuando Fidel declara a Martí el autor intelectual de la revolución cubana. ¿Por qué? Porque ellos se levantan por esa frase de Martí, ¿no? Dar el culto pleno a la dignidad del hombre, o sea, esa ética era lo que no había durante la dictadura de Batista. Entonces ese es un sentido extraordinario, y yo creo que lo grande, además quiero decir que este libro se presenta por EDUCAP, por una institución educativa, la presidenta y el embajador de Cuba, que es un honor para nosotros, por supuesto, ¿no? Y también Juan Garugurevich y Tomás Escajedillo, son colegas, claro, que por supuesto. Entonces realmente es para mí una fiesta.
creativa, claro, ¿no? El poder entregar este libro en una segunda edición. Es una felicidad. Una felicidad, claro, en el sentido más rico de la palabra. Demasiado más rico de la palabra. Y es como este trabajo, que creo que es importante que la gente piense en las raíces de las palabras. Así es, ¿no? Porque ahí está la esencia de... Ahora, una reflexión final sería la siguiente. Creo que ni Martí ni Mariátegui previeron, porque por una serie de circunstancias, por su mismo tiempo, etcétera, no podían prever. Ahí está la esencia de... Ahora, una reflexión final sería la siguiente. Creo que ni Martí ni Mariátegui previeron, porque por una serie de circunstancias, por su mismo tiempo, etcétera, no podían prever la vulnerabilidad del ser humano. Por un lado, su creatividad, su fecundidad, su avance, pero por otro lado, su avance no uniforme, su avance desigual. Por ejemplo, ahora nos ha llevado una ventaja, o nos lleva una ventaja la tecnología, que no se corresponde con nuestro propio desarrollo. Claro. O sea, como decía aquí recientemente, bueno, no digo recientemente, diría unos pocos años, digo recientemente porque he visto ahí un anuncio de que nuevamente va a ofrecer unos cursos el profesor Mario Bunge a los 90 años de su edad. 90 años de una lucidez increíble, Mario Bunge, ¿no? Pero Mario Bunge, hace algunos años, es una rara avis. Le oí decir, ¿no?, que había que considerar con mucho cuidado esto de la computadora, porque es un invento extraordinario, posiblemente el invento del siglo XX, pero señores, significa también que la persona que está accionando la computadora haya cambiado, y esa persona no ha cambiado. Entonces estamos todavía con un cavernícola frente, digamos, a una tecnología de punta. Claro. Ese es el problema. Entonces, si la computadora no lleva consigo en el ser humano un cambio ontológico, entonces se produce el tremendo desfase, ¿no? Entonces, eso, que es muy bueno, va a ser usado, pero por este individuo de safiedad paleolítica, como digo yo, es que no hay la correspondencia. Claro. Creo que eso no lo pudieron prever ni Martí ni Mariátegui, ¿no? Porque ahora lo estamos viendo con claridad, ¿no? Este ser humano de safiedad paleolítica está rodeado de los inventos más extraordinarios, pero sigue siendo un cavernícola en muchos sentidos, ¿no? Claro, ¿no? Y además esa vocación tanatofílica que hay ahora, esa facilidad para matar, que tiene que ver además con la tecnología. La tecnología un poco enseña eso, y puede también enseñar las maravillas que enseña cuando uno llega a escuchar un concierto, ¿no? Y después otras cosas, ¿no?, que no pudieron prever, y que lo estamos viendo solamente desde mediados del siglo XX, y sobre todo desde principios de la década de 1970, es que este ser humano que ha logrado en muchos terrenos, ¿no?, cosas extraordinarias, sin embargo, a partir de la primera gran escalada mundial negativa que surge a mediados del siglo XX, que es la llamada explosión demográfica, y luego las otras escaladas mundiales negativas que comienzan en 1970, la escalada de la violencia, la drogadicción y el narcotráfico, la destrucción ecológica, ¿no?, el aumento de las enfermedades, etcétera, ¿no? Ninguna de estas escaladas ha podido ser revertida hasta ahora. Y entonces estamos con un periodo de cerca de 60 años y no podemos enmendar las cosas. Al filo de la navaja. No, y no podemos enmendar las cosas, y entonces hay un proceso, ¿no?, que no había sido previsto también, en esa medida, en esa escala, no de destrucción solamente, como tú has dicho, sino lo que es peor, de autodestrucción, ¿no? Entonces estoy recordando, y lo he dicho otra vez acá, lo voy a volver a decir, una observación sagaz del célebre Buffon, cuando dijo: el hombre no muere, se mata. Claro, entonces lo estamos viendo ahora. ¿El naturalista? Sí, el naturalista dijo eso, es muy bueno, el hombre no muere, se mata. Esto creo que ha cambiado completamente el panorama. Claro. ¿Cuáles son tus ideas al respecto? Sí, yo sabes que tú recordabas, tú sabes cuál es uno de los artículos
de Marco Aurelio Neri que leen más mis alumnos es el Cartoblepas y la claro, la rata blanca y gigante. Claro, porque es que la televisión tiene que ver muchísimo con esto, ese proceso, ¿no?, de involución, ¿no?, que bueno, después ya si quieren el libro, lo mando a leer el libro, ¿no?, de ahora, Sartori. y lo peor es esto, que por ejemplo ahora a propósito de este embrutecimiento mediático, ¿sabes qué cosa es lo terrible? No solamente es el embrutecimiento, que ya es terrible, sino que toda cosa terrible inducida por los medios no es reversible. Una vez que tú bajas, ya no puedes subir. Ese es otro problema. Una vez que acostumbras tú, porque la basura tiene un poder adictivo que no lo tiene pero ni la pasta básica. Una vez que la agarras, tú gustas la basura, no puedes prescindir de la basura. Entonces, por razones pues de publicidad y de rating, te siguen dando basura. La basura no va a ser convertida en no basura. Esa basura se da porque la gente ya necesita basura. Lógicamente, claro, no, pero son adictos, son adictos. Se le ha creado una necesidad. Claro. No, yo lo veo a veces incluso con gente de familia que de repente entran a ver cosas en televisión que de repente digo, uy, pero ¿qué pasa contigo? ¿No? Porque es decir, Y pasa lo mismo que pasa con los adictos a las drogas y con los alcohólicos. Lo he dicho otras veces y lo dicen los mejores especialistas, y no vamos a engañarnos. No hay exadictos, no hay exalcohólicos. Alcohólicos Anónimos, que es una organización muy antigua y mundial y muy seria, no dice exalcohólicos anónimos. Ellos lo primero que dicen, aquí seguimos siendo alcohólicos, mañana quizá caigamos. Nuestro lema acá es el carpe diem orwelliano. Claro. Entonces no somos exalcohólicos. Nadie que haya sido alcohólico deja de serlo. Nadie que haya sido verdadero adicto deja de serlo. Entonces igual acá, una vez que se convirtieron a la adicción a la basura, ya no se puede revertir. Eso me parece a mí tremendo, ¿no? Y la televisión es cada vez más basura. Bueno, pues entonces... Terrible. Sí, pues. Claro, pero es que justamente eso tú me acabas de hacer pensar, es porque se le ha creado una necesidad, entonces ellos trabajan, los publicistas, sí, ¿no? Marketean porque tienen un público que les pide eso. Sí. Y es un círculo vicioso. Bueno, ha sido realmente una satisfacción tener a Winston Orrillo una vez más aquí en la Fusión de la Palabra. Solo hemos tocado algunos de los puntos que contiene esta obra, ¿no? Es una obra de 300 páginas, llena de citas y con toda la bibliografía y la documentación pertinente, de modo que yo recomiendo a los interesados en estos personajes, ¿no?, que lean el libro de Orrillo, y a él le doy mis gracias muy sinceras, y con ustedes será hasta el siguiente segmento.